lugar, agradeceros la asistencia a este webinar que vamos a hacer con el tema de OneAPI. Bueno, yo soy José García de Danisoft, la persona que, como sabéis, realiza este tipo de seminarios con las herramientas de Intel, con temas de computación en alta productividad, inteligencia artificial, el tema de las FPGAs, etcétera. Es Carlos García Sánchez, que es profesor en la Complutense y una persona que conoce bien estos temas y los ha trabajado bastante y nos va a poder explicar cómo funciona este OneAPI de Intel, que es un producto que vamos a tener lo tenemos ya en beta, pero estará disponible hacia finales de año. Sin mucho más, volver a agradeceros la asistencia, deciros que si tenéis que dejar alguna consulta tenéis un panel de preguntas y doy paso a Carlos para empezar el webinar. Bueno, hola, buenos días, muchas gracias, José. Vamos a comenzar he dividido esta presentación como en dos partes. A ver, porque me sale aquí. Esto no lo ves tú, ¿no? Se me ha puesto aquí en medio y ya no, ahora. Bueno, he dividido, como comentaba, la presentación en dos partes. Inicialmente, el primer bloque tendrá que ver, o voy a hablar un poquito, una breve introducción a OneAPI. Os voy a comentar también un poquito cómo funciona el tema de las FPGAs, cómo se pueden programar las FPGAs con este entorno de OneAPI, que es como un entorno unificado que pretende instaurar y está promocionando en este momento Intel. Y luego hay una segunda parte que sería como una pequeña demostración en la que lo que vamos a hacer es compilar un código para FPGAs y por medio de la compilación sacar unos pequeños informes que nos muestren dónde se encuentran principalmente algunos cuellos de botella de la aplicación y con ello mejorarlos para que mejore finalmente el rendimiento de la aplicación en FPGAs y el tiempo de ejecución. Bueno, pues sin más, voy a pasar a comentaros cómo funcionan las FPGAs, este primer bloque inicial. He dividido a su vez esta presentación, primero una breve introducción con unas pinceladas por encima para mostraros cómo funciona internamente lo que es este hardware especializado de las FPGAs. Luego os comentaré un poquito el modelo de programación que es el más adecuado realizar con este tipo de dispositivos, a diferencia de los que estamos acostumbrados, como pueden ser los procesadores de propósito general u otro tipo de aceleradores. Os comentaré cómo poder explotar el paralelismo en las FPGAs y luego pasaré al modelo de OneAPI. En el modelo de OneAPI haré una muy breve introducción, puesto que la idea de este webinar es no centrarnos en OneAPI. Esto supongo que lo discutiremos más adelante, dentro de unos meses. Pero yo me voy a centrar sobre todo en las principales características que tiene OneAPI y luego cómo poder sacarle partido con el hardware específico de las FPGAs. Bueno, pues sin dilatarme mucho más, voy a comentaros cómo funciona una FPGA y un poco deciros que la FPGA está basada en un circuito por debajo, con la particularidad de que lo podemos programar. Es decir, que nosotros podemos, como programadores, determinar qué puertas lógicas son las que vamos a utilizar y configurar también lo que serían las conexiones entre las diferentes puertas lógicas. Esto nos permite construir bloques de un alto nivel superior, que podrían ser bloques lógicos u otro tipo de funciones, y por medio de la programación esto nos facilita convertir el circuito para realizar la funcionalidad que nosotros deseemos, ¿no? En un curso que di recientemente
Otro profesor, Rafa Senjo, hacía el símil de que podíamos pintar sobre el hardware directamente, es decir, que podemos construir lo que nosotros deseemos. ¿Vale? Esto viene motivado porque nosotros podemos construir un código, indicarle qué bloques son los que queremos utilizarlo, configurarlos, determinar las conexiones y, por lo tanto, crear la funcionalidad que nosotros deseemos sobre este hardware, es decir, pintar sobre el hardware la funcionalidad deseada. Bueno, internamente, ¿qué es lo que tenemos dentro de una FPGA? Sin entrar en mucho detalle, lo que vamos a tener, como mencionaba, es un hardware configurable que lo podemos dividir para construir o bien memorias o tablas de registros, lookup table, como lo que aparece aquí. Y para construir ese tipo de memorias utilizaríamos lo que dentro de las FPGA se denomina LUTs, registros y multiplexores. Esto sería básicamente para almacenar información o temporal o almacenar información previa o a través de estas lookup table permitir la conectividad entre diferentes bloques. Pero con ellos básicamente lo que podríamos construir es este bloque de memoria que es direccionable como cualquier memoria ordinaria, dado una dirección y un dato de entrada y la funcionalidad que queremos que tenga esa memoria, bien sea una operación de lectura y escritura, pues podrá almacenar información en esa dirección o podremos leer de esa dirección un dato que lo tendremos en la parte de salida, ¿no? Esto ya os digo que fundamentalmente se puede construir por medio de los bloques RAM. Pero a su vez también decíamos que podíamos construir la funcionalidad o operaciones que nosotros queremos realizar sobre ese conjunto de datos. Esto se lleva a cabo internamente en una FPGA con otro tipo de circuitos que también son programables, que son lo que se conoce con el nombre de DSPs o bloques DSP. Y sobre estos bloques pues, puedo realizar todo tipo de operaciones aritméticas, aritmético-lógicas, incluso aritméticas en punto flotante o en la precisión que nosotros deseemos, ¿no? Con la combinación tanto de los DSPs como de esas memorias, pues finalmente podremos construir la funcionalidad que nosotros queramos, interconectar ese tipo de bloques y crear la funcionalidad a alto nivel que nosotros construyamos, ¿no? Lógicamente, esta funcionalidad va a venir determinada por las capacidades hardware que tenga la FPGA, el número de puertas lógicas o de registros de tipo RAM y funcionalidades de tipo DSP, pero eso vendrá especificada por las características propias de la FPGA. Bueno, esto sería la visión interna. Si nos vamos a una visión un poquito más de alto nivel, nosotros podemos ver las FPGAs como un acelerador que está conectado a través del bus PCI Express y que me permite descargar kernels o tareas sobre la FPGA, ¿no? Este modelo de host device es un modelo que viene, que viene utilizándose sobre todo en el ámbito de HPC, donde tenemos el host que es el encargado de realizar toda la fase de entrada-salida como un programa ordinario y solamente aquellos kernels o tareas que consideremos que tienen una carga computacional muy elevada, pues las descargaremos en la propia FPGA. Y es el host el encargado en realizar esa tarea de descarga. Es decir, la parte del código que se ejecutaría en la FPGA y la gestión de las transferencias de información. Y es el dispositivo el que va ejecutando ese código precompilado que funciona de manera independiente al host. ¿De acuerdo? Si mezclamos ambos modelos, el modelo de FPGA y el modelo de host device que mencionaba anteriormente, pues vamos a tener dentro de la FPGA una parte que corresponderá a la funcionalidad que nosotros hemos deseado, es decir, esos CCPs, ¿vale? O Custom Compute Pipelines. Y luego tendremos que también implementar una parte para conectarnos con lo que sería el host, ¿vale? Entonces ahí estaría el host link, toda la interfaz de memoria para la comunicación de datos a través del bus PCI, etcétera. Es decir, que vamos a utilizar el hardware disponible en la FPGA para realizar ambas funcionalidades. La funcionalidad de comunicación con el host y toda la interfaz necesaria para comunicarnos y ir descargándonos el código. Y luego tendremos los bloques lógicos que físicamente dibujarán sobre el hardware la funcionalidad que nosotros deseemos, que es lo que hemos remarcado en esta transparencia como los CCPs. Bueno, pues si ahora pasamos a continuación a la programación dentro de las FPGAs, una vez que ya hemos visto
cómo es internamente esa FPGA y cómo nos comunicamos con lo que sería el host, habitualmente las FPGAs ejecutan un modelo que se conoce como el modelo Single Work Item. Es decir, que un kernel se descarga sobre la FPGA y se ejecuta con un hilo lógico, ¿vale? Esto se conoce también con el nombre de Single Task, que sería equivalente a ejecutar un código secuencia. Bueno, aquí aparece en la transparencia un pequeño código donde la parte correspondiente al kernel, como single task, aparecería aquí, ¿no? Ahí viene especificada la tarea, que es la que nosotros queremos que se descargue sobre la FPGA, y le indicamos que utiliza el modelo de single task, donde el bucle for se ejecutará por un único hilo y realizará el equivalente a un código secuencial donde ejecutará esas 128 iteraciones del bucle for. Bueno, internamente, la FPGA, ese bucle, para mapearlo físicamente sobre el hardware, se basa en un modelo que es el modelo pipeline, ¿vale? Donde lo que se representa es el código que veíamos en el bucle, mapeando las operaciones correspondientes de load y store, de carga y almacenamiento de los operandos fuente, que en este caso sería la A y la B, del vector de la A y la B. Luego tendríamos la operación lógica, que en este caso, aritmético-lógica, que en este caso sería la suma, y un posterior store para almacenar el dato en el C. ¿Vale? Y luego también tendríamos que implementar la parte del control del bucle, puesto que esto se va repitiendo una serie de veces. En este caso se itera ese limit veces, ¿no? Y todo ello se ha de mapear físicamente en el hardware, con este modelo pipeline que vamos a contaros un poquito a continuación en qué consiste. Bueno, para construir este modelo pipeline lo que se hace son agrupar operaciones que tienen latencia fija. En este caso, o en el caso anterior del ejemplo que veíamos anteriormente, teníamos dos operaciones de load para el vector A y B que se podrían realizar de manera simultánea. Luego tendríamos una operación aritmética, que sería la propia suma, luego tendríamos esa otra operación y luego una operación de store, ¿no? La ventaja fundamental de agrupar esas operaciones de latencia fijas me supone que en este modelo pipeline, donde se van a ir solapando diferentes etapas del propio bucle, como decíamos anteriormente, que serían los load, la aritmética y el store, pues si todas tienen la misma latencia, podría solaparlas las diferentes etapas de diferentes iteraciones. Luego lo vamos a ver con un ejemplo gráfico, ¿vale? Sin embargo, si esto no ocurriese, si tuviesen latencias distintas cada una de esas etapas, pues sería necesario introducir estos stalls, ¿vale? O estos ciclos vacíos para tratar de ajustar y que todos los ciclos tuviesen las mismas etapas. Y eso, lógicamente, irá en detrimento del rendimiento alcanzado. En el caso de esta otra operación, como la que tenemos aquí, donde se suman varios valores, se sumaría el valor de A con el B y se multiplicaría el valor de D con el E y se almacenarían en dos registros distintos, F y G. La ventaja fundamental que tiene operar con instrucciones de latencia fija es que los load correspondientes al A, B, D y E los podríamos hacer simultáneamente. Si la latencia de las operaciones aritméticas de la suma y la multiplicación fuese idéntica, pues en el siguiente ciclo de reloj podríamos realizar las operaciones aritméticas de la A con la B y la D con la E, y luego otro ciclo posterior realizaríamos los stores simultáneos de la C y la F, ¿vale? Luego, el compilador es el que va a determinar dentro de los bucles qué operaciones son las que podría realizar en paralelo, por así decirlo, simultáneas, identificaría esas operaciones que se podrían realizar en paralelo y de esa manera trataríamos de explotar el paralelismo, entre comillas, a nivel de instrucción existente en ese tipo de operaciones, ¿no? Que en el fondo, a la hora de planificarlas con ese esquema pipeline, lo que vamos a ejecutar en paralelo serían las diferentes fases de ese tipo de operaciones, ¿no? Y sería algo similar a lo que tenemos en un procesador superescalar en la actualidad. Bien, si nosotros ahora nos fijamos en la fase de las FPGAs que mencionábamos que podíamos utilizar el hardware para almacenar información, pues en algunos casos nos va a interesar tener como pequeñas lookup table o pequeñas memorias locales para almacenar información y que no se almacenen en la memoria principal de la FPGA, que tiene unos tiempos de acceso superiores, ¿no? Esta memoria es lo que se conoce con el nombre de memoria local
y sobre todo nos aceleran a operaciones relacionadas con los LOAS y store, y eso va a ir para mejorar sobre todo el rendimiento global dentro del pipeline, ¿no? Entonces luego veremos posteriormente en un ejemplo, en el ejemplo de la demo, cómo podemos utilizar este tipo de memoria local, con el fin de reducir accesos a memoria principal de la FPGA que tienen unos tiempos de latencia mucho mayores. Bueno, si nos centramos en la parte de paralelismo que he ido introduciendo anteriormente, cómo las FPGAs explotaban el paralelismo a nivel de instrucción, etcétera, decíamos que el esquema de paralelismo en los cuales se basaban era paralelismo del tipo pipeline, ¿no? Ya estuvimos discutiendo que en un kernel el concepto que se suele explotar dentro de las FPGAs es el del single word kitten, y luego si solo hay un hilo que se ejecuta sobre todo el kernel, tendremos que explotar el paralelismo de otra forma, ¿no? Y el paralelismo que vamos a explotar decíamos que era el paralelismo pipeline, ¿no? Volviendo al ejemplo que teníamos anteriormente, que básicamente era como una suma de dos vectores, en este caso tenemos una suma de A con B, que a su vez lo sumamos en C y lo almacenamos en C. Podemos dividir el esquema que habíamos discutido previamente como los LOA de la A a la B y en este caso también de la C, ¿vale? Realizaríamos la operación aritmético-lógica de la suma de la A a la B y la C, que lo podríamos hacer en un ciclo reloj, que lo ponemos aquí y lo determinamos aquí como el stage 2. Y luego tendríamos la parte del store, que sería el store en el C, ¿vale? Para la iteración 1 tendríamos la primera parte, que serían los LOAD, el stage 2 o ciclo 2, que corresponderían a las sumas, y el stage 3, que correspondería a la parte correspondiente de el store de la variable de la C. Bueno, si nosotros hiciésemos este esquema para la iteración 0 tendríamos estos tres, para la iteración 1 tendríamos estos tres que aparecen aquí dibujados en color naranja, para la 2 estos en gris, para la 3 en verde y así sucesivamente. Y aquí aparece claramente cómo se puede explotar el paralelismo a nivel de pipeline, porque, por ejemplo, en este ciclo de aquí, en el ciclo 3, podemos estar ejecutando simultáneamente el stage de 3 de la iteración 0 con el stage 2 de la iteración 1 con el stage 1 de la iteración 2, ¿no? Es decir, que ya tenemos este paralelismo inherente dentro del pipeline. Esto es lo que decíamos, es algo parecido a lo que aparece en los procesadores de propósito general, ¿no? La idea del procesador segmentado. Bueno, pues ese es el fundamento en el que se basa las FPGAs para mejorar lo que sería el rendimiento dentro del esquema este del single word kitten, ¿vale? Explotar el paralelismo a nivel de instrucción por medio del pipeline. Esto ya hemos mencionado, sería similar a un procesador escalar, ¿vale? Pero hay algunas operaciones que en las FPGA son mucho más eficientes que en los procesadores de propósito general o en los procesadores escalares, ¿vale? De hecho, las operaciones de tipo acumulación, con lo que aparece aquí, que es una operación bastante típica de reducción, pues está presente, por ejemplo, en un producto escalar, una multiplicación de matrices, etcétera. Pues este tipo de operación en las FPGAs tiene la ventaja de que como nosotros podemos cablear directamente, pues el resultado que tendríamos aquí a la salida de la suma, pues directamente lo podríamos cablear a la entrada sin ni siquiera realizar el LOAD. Es decir, podríamos pontear el LOAD y podríamos acceder al sumador correspondiente, ¿no? Y esto tiene la ventaja, puesto que este tipo de operaciones en un procesador de propósito general, con vectorización o con paralización con GPUs, etcétera, bueno, por todos he sabido que este tipo de operaciones, aunque en principio son paralelas, el nivel de escalado pues es bastante limitado, ¿no? Porque hay operaciones de lectura-escritura que conlleva sincronizaciones con operaciones atómicas y demás, que en otro tipo de arquitecturas pues no escalan suficientemente bien, mientras que en una FPGA, debido a la facilidad que tenemos con la programación ad hoc del hardware, de dibujar lo que queramos sobre el propio hardware, viéndonos al símil anterior, pues nos facilita mejorar este tipo de aplicaciones. Bueno, ya hemos comentado en la parte de paralelismo
que el esquema que se fundamenta en las FPGAs es el paralelismo por medio de pipeline, pero hay otro tipo de técnicas que os voy a comentar aquí, que luego las veremos también posteriormente en la demo, que se suelen utilizar para mejorar el throughput correspondiente a la FPGA. Y aparte del pipeline, una de ellas es el unrolling, que no es una técnica muy novedosa, pero suele ser muy eficiente en el FPGA. ¿Vale? Entonces, otra manera de explotar más paralelismo, en este esquema que mencionábamos anteriormente, que era el single work item, es utilizar un esquema de unrolling, ¿no? Bueno, el esquema de unrolling que aparece aquí fundamentalmente en el código, con una etiqueta, pues este bucle que tiene 3 iteraciones, si ponemos un unroll, desenrollaría esas 3 iteraciones y podríamos ejecutar en paralelo la iteración 1, la iteración 2 y la iteración 3. ¿Vale? Este esquema funciona muy bien, ¿vale? Pero, entre comillas, para este bucle, que es extremadamente sencillo, inhabilita el esquema pipeline que veíamos anteriormente, porque es verdad que ahora podemos ejecutar en paralelo el stage 1 de la iteración 1, 2 y 3, pero también el de el 2 y el 3. No somos capaces de explotar el pipeline que veíamos anteriormente. Bueno, sin embargo, en la siguiente transparencia lo que hacemos es combinar ambos paralelismos, ¿no? El paralelismo esquema pipeline y el paralelismo esquema unroll. Bueno, pues en este ejemplo, que el bucle tiene 9 iteraciones, lo que se realiza es un desenrollado de 3 para explotar el paralelismo entre las diferentes iteraciones, ¿vale? Pero también explotamos el paralelismo de tipo pipeline. Luego, como aparece aquí, somos capaces de ejecutar 9 stages distintos, 9, entre comillas, operaciones distintas, correspondientes a las 9 iteraciones, ¿vale? Para la iteración 1, 2 y 3 se realizará la fase del store. Para la iteración 3, 4 y 5 se realizará la parte correspondiente a las operaciones aritméticas, en este caso las sumas. Y para la iteración 6 y 7 se realizarán los load correspondientes a la A, la B y la C, ¿no? Luego, explotando ambos paralelismos, el paralelismo de tipo pipeline y el paralelismo de tipo unroll, combinándolos ambos, lo que se observa es que incrementamos sustancialmente el número de operaciones por ciclo de reloj, ¿vale? Luego, ya tenemos los dos esquemas a explotar en una FPGA, como es el paralelismo de tipo pipeline y el paralelismo de tipo unroll. Esto luego, cuando veamos la demo, pues también lo pondremos en valor a la hora de tratar de optimizar el código que tengamos. Bueno, dentro de este paralelismo hay otra manera también de optimizar, que es el paralelismo entre tareas. Cuando se lanza una tarea y a continuación viene otra tarea, si se han de comunicar, porque habitualmente la salida de una tarea corresponde con la entrada de la tarea siguiente, si nosotros almacenamos esos datos en memoria principal de la FPGA, en la DRAM o la DDR, el principal problema que presenta es que los tiempos de latencia de acceso a esa memoria son bastante elevados. Pero, sin embargo, si nosotros sabemos que la salida de un kernel es la entrada del siguiente, existen mecanismos dentro de la FPGA. Recordar que teníamos capacidad para crear lookup tables y para crear memorias intermedias, que se conocen en este caso como pipes, ¿vale? Y podríamos determinar qué espacio de la FPGA querríamos para almacenar temporalmente esa información y, de nuevo, implementar el pipeline entre el kernel 0, el kernel 1, bueno, o otro tipo de kernels, ¿vale? Aquí lo vemos en un ejemplo, ¿vale? La salida del kernel 0 lo podemos meter en esa cola FIFO, ¿vale? Que se conoce con el nombre de pipes, que serían la entrada, a su vez, del kernel 1 y 2, y la salida del kernel 1 y 2 también lo podríamos meter en otra FIFO para el kernel 3, sin necesidad de acceder a esta RAM de la FPGA, que decíamos que los tiempos de acceso son bastante superiores. Bueno, para más información os dejo aquí un enlace, cómo poder utilizar los pipes con las FPGAs, ¿vale? Y sería como una demo también dentro del modelo del OneAPI, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo por si alguien estuviese interesado. Vale, y luego ya por último, bueno, pues comentaros que la FPGA ya hemos mencionado que soporta fundamentalmente el modelo del single task, de una tarea con un único hilo, aunque como el modelo OneAPI, que luego mencionaré posteriormente, se fundamenta en
permitir que el mismo código pueda ejecutarse en diferentes dispositivos, también está soportado el modelo ND-Range, ¿vale? El modelo de ND-Range que lo que hace es especificar el número de workitems y workgroups para la tarea que queremos. O sea, básicamente está soportado kernels del tipo parallel for o parallel for workgroups, etcétera, ¿vale? Y bueno, aunque está soportado, lo que es cierto es que físicamente esto se mapea posteriormente como una única tarea, ¿no? Es decir, aunque nosotros introduzcamos aquí este parallel for, no se distribuyen las iteraciones ni se duplica el hardware dentro de la FPGA, sino que esto al final por debajo lo que tenemos es el modelo del single threads. Luego, aunque aquí especifiquemos que esto se puede paralelizar, por debajo el modelo de la FPGA lo que lo realizaría sería con un único hilo de ejecución. Bueno, pues a continuación el siguiente bloque de transparencias, que tampoco van a ser muchas, nos vamos a centrar en la parte de OneAPI, ¿no? Y por qué, bueno, OneAPI trata de impulsarse como un nuevo estándar para el tema de la programación paralela y sobre todo programación heterogénea. Bueno, la realidad es que hoy en día, si nos centramos hoy en día, en la transparencia aparece aquí, tenemos diferentes tipos de dispositivos, cada vez más heterogéneos, puesto que tenemos procesadores ordinarios tipo CPU, donde el paralelismo masivo es el lanzamiento de hilos de tipo escalar y, bueno, internamente a lo mejor se puede explotar algún otro tipo de paralelismo de datos por medio de vectores o lo que sea. También tenemos procesadores GPU, donde el paralelismo a explotar sería como vectores mucho más grandes con muchísimos más hilos que los que tenemos en un procesador de propósito general. Pero debido a la irrupción de la inteligencia artificial en los últimos años, también se han creado hardware específicos, sobre todo para la fase de inferencia en el ámbito de la inteligencia artificial, donde lo que se crea son circuitos específicos y el cómputo sería algo parecido a una matriz o cómputo tensorial. Y si nos centramos en una FPGA, ya hemos comentado anteriormente que el modelo de programación está basado en la explotación de paralelismo de tipo pipeline y de tipo unrolling, ¿no? Luego, como lo que se observa aquí es que los esquemas de paralización en los diferentes tipos de dispositivo es completamente dispar, ¿no? Eso por un lado, pero si esto fijándonos en el punto de vista del hardware, pero si nos fijamos en los lenguajes de programación de cada uno de los dispositivos, vemos que tenemos una amalgama también de lenguajes de programación bastante diverso, ¿no? A su vez, C, C++ o los lenguajes clásicos de programación de alto nivel se utilizan mayoritariamente en los procesadores de propósito general. Sin embargo, si nos vamos a CPUs, no están soportados o no están soportados esos lenguajes para dispositivos de tipo de inteligencia artificial ni para FPGAs, ¿no? Es decir, que el ámbito de utilización de este tipo de lenguajes queda constreñido a los procesadores clásicos. Sin embargo, debido a esta amalgama de hardware, bueno, se han creado propuestas para programación. En el caso de las GPUs, pues tenemos la parte de Vulkan y OpenGL o DirectX, que lo que hace es mapearnos ese renderizado gráfico sobre una FPGA, perdón, sobre una GPU. Pero, de nuevo, es muy complicado ejecutarlo en otro tipo de dispositivos. Es verdad que tiene soporte en algunos casos sobre CPUs, pero no en otro tipo de dispositivos. Si nos centramos en la parte de OpenCL, cuando nace OpenCL trata de eliminar este problema y en la actualidad OpenCL sí que es cierto que tiene soporte para CPUs, GPUs y FPGAs, pero no tiene soporte para los dispositivos de inteligencia artificial, ¿no? Y para el TensorFlow sí que tiene soporte para CPUs, GPUs e inteligencia artificial, pero apenas tiene soporte para FPGAs. Entonces, como vemos, no existe un lenguaje unificado que tenga soporte para este tipo de hardware cada vez más dispar que tenemos hoy en día. Bueno, pues ante este problema, la idea de OneAPI es la de crear un estándar, ¿vale? Que el modelo de programación paralelo sea similar para todos los dispositivos. Y este modelo unificado, por debajo lo que va a tener es un compilador que va a adaptar el código ejecutable para cada uno de esos dispositivos, ¿no? Para la CPU o la GPU o los dispositivos de inteligencia artificial o los dispositivos de tipo
FPGA, ¿vale? Entonces, la idea que soporta OneAPI, repito, es la de crear de manera unificada un lenguaje de programación que me permita, por medio del compilador, acceder al dispositivo destino, al target, sin preocuparnos en demasía del el target final, ¿vale? La ventaja que tiene OneAPI es que es un estándar, ahora lo veremos a continuación, está impulsándolo el grupo Cronos y Intel es de los fabricantes que ha decidido adoptarlo y soportarlo, ¿vale? Pero entendemos que a continuación el resto de fabricantes pues también harán esfuerzos para soportar dicho estándar para los diferentes hardware, ¿no? Entonces, bueno, la idea de OneAPI, repito, es que tengamos una programación unificada para todo este tipo de dispositivos sin necesidad de especificar cada uno de los lenguajes de programación para cada uno de ellos, ¿no? Bueno, pues esto es como podemos ver OneAPI. Ya os repito, es un modelo de programación unificado. El objetivo es la de simplificar las horas de desarrollo para los programadores sin necesidad de conocer específicamente cuál es la arquitectura de cada uno de esos dispositivos. Y la principal ventaja que tiene, aparte de ocultarnos el tipo de dispositivo final, es que el modelo de programación es plenamente soportable con los otros modelos de programación de HPC. Es decir, que podemos programar en OneAPI y por debajo de OneAPI, si alguna rutina consideramos que obtiene mejor rendimiento con otro lenguaje de programación, es plenamente compatible, ¿no? Luego, tiene la ventaja de que es un framework específico para programación heterogénea, pero que tiene soporte para otros modelos de programación de los cuales, bueno, venimos utilizándolos en HPC desde hace bastantes años, ¿no? Es decir, que no tenemos por qué desechar nuestras experiencias y nuestro expertise en otro tipo de lenguajes. Bueno, como decía anteriormente, OneAPI es una iniciativa que parte fundamentalmente de la industria. Está soportado por el grupo Cronos y en la actualidad sería como una extensión de SYCL. SYCL está basado en C++, entonces, bueno, pues tenemos como una extensión de este esquema de C++ para indicarle la programación heterogénea. Y dentro de OneAPI hay una parte fundamental que sería el compilador, que sería como este compilador paralelo, que es el DPC++, ¿no? Que sería como el Direct Programming de C++, ¿no? A su vez, el OneAPI tiene también una serie de librerías optimizadas para cada una de las plataformas, que como mencionaba anteriormente, está plenamente soportado otros niveles de programación de HPC, ¿vale? Luego es compatible y tiene esa API para mejorar de manera específica el performance en cada uno de los aceleradores, ¿vale? Y tiene también ese interfaz a bajo nivel muy cercano a la capa de fabricante. Luego, un programador podría utilizar el modelo de OneAPI para desarrollar su aplicación y solo en aquellos casos en los que considere que el rendimiento obtenido no es el más adecuado, bajar a bajo nivel a la capa más cercana del fabricante, ¿no? Y bueno, la principal ventaja que se encuentra en el OneAPI es que, aparte de ser un código que lo está promocionando la industria, es la portabilidad, ¿vale? El reuso de ese código entre las diferentes fabricantes y los diferentes tipos de arquitectura que he mencionado anteriormente, que teníamos una amalgama bastante extensa, ¿no? Teníamos las CPUs, las GPUs, otro tipo de aceleradores como pueden ser los de inteligencia artificial o las FPGAs, ¿vale? Luego, el principal punto que trata de explotar esta nueva idea es la de portabilidad, la de reusar el código desarrollado para diferentes tipos de plataformas. Bueno, como mencionaba, una de las partes importantes era el compilador, que es el DPC++, ¿vale? El Data Parallel C++, que es el lenguaje paralelo que está basado en SYCL y que, bueno, la principal ventaja que tiene es la idea de la portabilidad, ¿vale? Tiene soporte para dar el soporte paralelo, para especificar de manera paralela y descarga de código basándonos en el modelo host device.
Y bueno, existen diferentes cláusulas y maneras de especificarlo para el for, como veíamos anteriormente, o también tenemos el single touch en el caso que mencionábamos. Y bueno, la principal ventaja es que ese modelo unificado permite su ejecución en diferentes arquitecturas, ¿vale? Luego la portabilidad es uno de los puntos fuertes que trata de explotar. Bueno, si nos focalizamos un poquito más en la parte de FPGAs, una vez que ya hemos mencionado el modelo de WAN-API, para poder hacer uso del WAN-API con FPGAs, yo lo que os recomiendo es que consultéis la página de Intel, donde podéis encontrar mucha más información. Pero en el caso concreto de la FPGA, nosotros vamos a utilizar el Intel WAN-API Base Toolkit, que tiene soporte para modo emulación, es decir, el código que nosotros tengamos lo podemos emular y ejecutar en una CPU de propósito general. Esto tiene su sentido para verificar que el código que hemos desarrollado cumple las especificaciones y los resultados esperables desde el punto de vista numérico. Y luego tiene otra ventaja también, que aparte del modo emulación, existe un modo que me genera informes de optimización. Es decir, me va a generar como una especie de reports que me van a permitir la identificación de pequeños cuellos de botella que se pueden presentar en la aplicación que yo he desarrollado, ¿vale? Que esto es lo que vamos a ver luego a continuación en el taller, ¿no? Como a partir del modo emulación y la generación de reports vamos a tratar de identificar posibles problemas que presenta nuestro código para optimizarlo y que funcione adecuadamente en la FPGA. Y antes de desarrollar el código a ejecutar en la FPGA, pues podamos realizar esta fase de emulación y informes de optimización que podemos ejecutar, como mencionaba anteriormente, sobre una CPU, puesto que los tiempos de compilación son muchísimo menores que los tiempos de compilación para generar el bit string que iría a la FPGA, ¿vale? Entonces, la principal ventaja es que podemos emular y podemos generar estos informes sin necesidad de ir a modo hardware de compilación, que necesitaríamos esta herramienta para la síntesis del Quartus Prime, ¿vale? Que lo que hace sería la generación del bit string, que es la que se cargaría sobre la FPGA. Repito que esta fase, la fase de compilación hardware, pues viene a tardar varias horas, mientras que esta fase de aquí podemos obtenerla en torno a minutos, ¿no? Entonces, para hacer toda la fase de evaluación tiene todo el sentido la de emulación y generación de los informes, y solamente cuando ya estemos seguros que el código que hemos desarrollado cumple las especificaciones tanto numéricas como de rendimiento esperado, pues ya tiene sentido generar el código en hardware, que posteriormente será el que se ejecute sobre la FPGA. Bueno, existen varias maneras de utilizar el código de Intel del WAN-API relacionado con el compilador y el soporte que decíamos anteriormente para las FPGAs, o bien descargándose el software, ¿vale? Sería una alternativa. Como mencionaba anteriormente José, el WAN-API está en una versión beta por parte de Intel, entonces podremos bajarnos de manera gratuita los compiladores, o la otra alternativa es acceder a un sistema que también tiene Intel, donde está instalado todo el software asociado, y además tenemos el hardware disponible, tanto las FPGAs como tenemos también GPUs de Intel y procesadores de propósito general, ¿no? Y esto sería en el cloud de Intel, ¿no? Este Dev Cloud, el cloud de desarrollo. Entonces, os dejo aquí una URL porque Intel nos permite el acceso de manera gratuita hasta 120 días, lo que sería casi 4 meses en este cloud, donde podríamos utilizar estas herramientas que yo os voy a contar en la demo, e incluso la utilización del hardware propio de Intel, ¿vale? En el caso de las FPGAs, pues para ejecutar el código que desarrollemos. En el caso del cloud, existen dos tipos de nodos relacionados con las FPGAs. Los nodos donde específicamente tenemos FPGAs, que tenemos unas ARIA 10, que serían aquellos nodos a los cuales se puede acceder a través de la cola de FPGA Runtime. Y luego tenemos también unos nodos para la fase de compilación, que sería el FPGA Compile,
que la principal característica que tienen estos nodos es que tienen disponible mucha memoria, puesto que la fase de síntesis, al final lo que tiene que hacer es, la fase de síntesis, una vez que ya he descrito la funcionalidad que quiero que tenga el código, tenemos que hacer una minimización para minimizar los caminos críticos en todas las conexiones que queremos hacer sobre la FPGA, y eso conlleva un consumo de recursos computacionales muy elevado. Y bueno, por eso tenemos unos nodos extra con gran cantidad de memoria para esta fase de compilado. Bien, entonces, a continuación vamos a empezar con el taller, pero el flujo de ejecución que os adelanto que vamos a utilizar va a ser primero una fase de emulación, que repito que esto se suele utilizar para verificar que numéricamente se cumplen las especificaciones del código que nosotros queremos desarrollar, ¿vale? Y la principal ventaja que tiene esta fase de emulación es que los tiempos de compilado son bastante pequeños, en torno a segundos, y me permite la ejecución en el host, ¿vale? Entonces es una emulación, no lo ejecuta físicamente la FPGA, pero me vale para determinar posibles problemas que tengamos que depurar a la hora de desarrollar el código y bueno, tratar de solventarlos. La siguiente fase que vamos a realizar sería la de los informes, generación de informes relacionados con esas FPGAs. Esta compilación tarda un poquito más, ya van a ser varios segundos, incluso en algún caso podría llegar a minutos, pero me va a valer sobre todo para, a través de pequeños reports, detectar dónde se presentan posibles cuellos de botella y tratar de subsanarlos. Eso va a ser el objetivo. Y luego una última fase, que sería la fase de compilación en bitstring, que repito que sería la compilación para el hardware de la FPGA, que el problema que tiene es que esto tarda muchísimas horas, ¿no? Entonces, bueno, en este webinar pues lo descarto por completo porque los códigos que he compilado me parece que tardaban en torno a 3 y 4 horas, ¿vale? Y luego otra de las ventajas que tiene la compilación con este bitstream es que se puede instrumentalizar el código y introducirlo como una especie de contadores hardware dentro de la FPGA, que posteriormente puedo visualizar con el Intel VTune, que es otra de las herramientas que tiene Intel, pues para identificar posibles cuellos de botella, pero eso ya sería con contadores hardware que ya se introducen físicamente en la FPGA. ¿Vale? Bueno, entonces, resumiendo, el flujo que vamos a utilizar sería la compilación en fase de emulación. Vamos a obtener los reports, vamos a detectar los posibles cuellos de botella. Esto lo iteraremos varias veces hasta que tengamos un código que consideremos que ya sí que cumplen específicamente desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de rendimiento, y ya sería la ejecución en la FPGA por medio de la compilación, que tarda varias horas, ¿no? Y bueno, podríamos instrumentalizarlo con el Intel VTune y volver a realizar otra vez la siguiente fase. Yo repito que la fase 3, debido a los tiempos del webinar, pues la voy a obviar, ¿vale? Os la voy a indicar, os he dejado unas transparencias también para que veáis cómo se haría, pero no la voy a hacer online. Bueno, para la fase de emulación, lo único que hay que indicarle dentro del código es que el dispositivo que queremos utilizar es un dispositivo emulado, es decir, que sería esta fase de aquí, el FPGA Emulator Selector, que sería el dispositivo que vamos a seleccionar, ¿vale? Y el código que he desarrollado, bueno, pues la ventaja que tiene es que tiene una macro que se puede activar, que sería esta macro de aquí, que de FPGA Emulator, que si no se activa, lo que haría sería seleccionar el valor de la FPGA y si no, el valor del emulador, ¿vale? Antes de lanzarlo al propio dispositivo, ¿vale? Entonces, la manera de compilarlo sería con el propio compilador que decíamos anteriormente, el WANAPI, que era el DPCPP o C++, ¿vale? Con estos flags, ¿vale? Con el flag de la FPGA en modo emulación, y eso lo podríamos ejecutar, ¿vale? Luego, para la fase de la generación de reports o de optimización, lo que añado son estos flags de aquí, ¿vale? Este flag de aquí, fundamentalmente, el "-f" de seek-link, y a la hora de ejecutarlo, lo que me va a generar son unos reports en esta parte de aquí, ¿vale? Va a ser el nombre del proyecto, .prj, reports, y dentro de ese directorio el código quedará almacenado en un fichero HTML donde podremos posteriormente visualizarlo.
Bueno, esto luego lo voy a contar un poquito más en detalle en la fase de la demo. Y luego, para instrumentalizar lo que sería el código cuando lo compilemos en fase hardware, esto sería para la parte de hardware, y si introducimos aquí el flag "-xsprofile", activando este flag, pues generaría esta especie de contadores hardware que se introducen dentro de la FPGA para monitorizar el código, ¿vale? Que esto lo que nos permite, repito, es la visualización de esa información a través del Intel VTool, que sería otro tipo de herramienta de Intel que, bueno, podéis encontrar en la web cómo poder hacerlo. Bueno, pues con esta parte de aquí acabaría este bloque inicial en la que haríamos la fase de introducción de las FPGAs, cómo es el modelo de programación en las FPGAs, que repito que era el modelo Pipeline, explotación de paralelismo por medio del modelo Pipeline y el modelo de desenrollado, ¿vale? Y os he comentado algo por encima de cómo sería el modelo de OneAPI, y ya en la siguiente fase pues sería la propia demo, ¿vale? La propia demo para que veáis cómo podríamos mejorar el código en una FPGA y cómo se podría ejecutar. Bueno, pues vamos a abrir el siguiente juego de transparencias. Bueno, pues en esta parte me voy a centrar en la demo, en la que a partir de un código que os voy a explicar un poquito por encima cómo funciona, vamos a realizar la fase de emulación, vamos a realizar la fase de generación de reports y vamos a detectar posibles cuellos de botella sobre el código desarrollado y, bueno, qué técnicas son las que podemos aplicar para mejorar el rendimiento del código en la propia FPGA. Bueno, he dividido esta fase, primero una fase de setup para que podáis replicar este conjunto de instrucciones en el cloud de Intel, ¿vale? Y luego ya os diré cómo poder optimizar cada uno de los kernel en fase de compilación, emulación, y con ese tipo de optimizaciones cómo iría la fase última de ejecución en la propia FPGA. Bueno, para la fase de setup os decía que existían dos formas de hacer uso de las FPGAs con el propio compilador de OneAPI de Intel, ¿vale? Que estaba todavía en la versión beta, o bien descargándose el código, que lo tenéis aquí en este enlace, ¿vale? Que yo lo tengo aquí también instalado en el portátil sobre el que estoy realizando la presentación. O bien, si no queremos realizar esta fase porque además no tenemos la FPGA disponible, etcétera, pues Intel ya os decía que nos dejaba acceso a un cloud suyo durante 120 días y además estaban instalados lo que era este tipo de herramientas y el hardware disponible para poder utilizarlo, ¿vale? De hecho, tenéis ahí GPUs integradas de Intel que tienen soporte para OneAPI también, las CPUs de Intel que tienen soporte para OneAPI y tienen FPGAs con soporte para OneAPI también, que es un poco lo que me voy a centrar yo en este webinar. Bueno, para acceder al cloud, bueno, aquí os dejo la URL donde podéis acceder y rellenar la información para daros de alta. Básicamente lo que os pide, bueno, pues son vuestras credenciales, el nombre y apellidos con vuestro correo electrónico, qué es lo que queréis hacer. Y con ello pues ya tendréis acceso al propio cloud de Intel, donde, repito, estarán las herramientas de OneAPI ya instaladas y luego os comentaré cómo poder hacer uso del hardware. Si hicieseis esto, pues ya os llegarían a vuestro correo electrónico que habéis facilitado unas instrucciones de conexión y, bueno, pues al cloud de Intel se puede conectar o bien por medio del terminal, un SSH ordinario, ahí os dice, bueno, qué es lo que tenéis que hacer o os comenta, ¿vale? O también se podría conectar a través del navegador por medio de Jupyter, que va a ser un poco lo que voy a hacer aquí, ¿vale? Simplemente para que veáis cómo funcionará, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, en esta URL os aparece información de cómo poder conectaros por SSH y, bueno, os bajáis
un código que tenéis que poner en el directorio de SSH y bueno, ahí os dan unas instrucciones y con eso ya podíais conectaros por SSH. Y si no, pues ya os digo que por medio de Jupyter, aunque es un poquito más engorroso desde mi punto de vista. Pero bueno, es más, para esta demo es casi más fácil hacerlo así. Bueno, y luego, todos los códigos que voy a utilizar se encuentran dentro de la máquina del cloud de Intel, están en el /data /OneAPI Workshop el training TGZ. ¿Vale? Entonces, si vosotros os copiáis esa información o la descomprimís y accedéis al directorio FPGA Lab for Roadshow, ahí estará todos los códigos que yo os voy a mostrar aquí a continuación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta demo, que ahora os indicaré, esta demo, la ventaja que tiene es que los códigos a compilar están disponibles. Os he dejado también un fichero que sería el command.txt, que sería como una especie de chuletario, donde están las principales instrucciones a ejecutar, que son para generar el modo emulación y para generar el modo report. ¿Vale? Y luego todas las salidas relacionadas con los report pues se encontrarán en el directorio solution, que ahora lo veremos aquí un poquito por encima. Y luego hay un script que es el clean.sh, que lo que hace es borrar todo lo anterior, ¿vale? O sea, todas las compilaciones anteriores y demás, pues por si queréis utilizarlo en algún momento. Yo no lo voy a utilizar porque si no me machacaría los códigos que he preparado, pero bueno, que sepáis que existe. Bueno, pues ¿cuál va a ser la aplicación que vamos a utilizar como ejemplo? Bueno, pues como ejemplo de uso vamos a utilizar la transformada de Hughes, que os voy a comentar un poquito por encima en qué consiste. ¿Vale? La transformada de Hughes es bastante utilizada, sobre todo en tema de tratamiento de imágenes, y se utiliza para determinar líneas rectas en la imagen. Es decir, en esta imagen que tenemos aquí, pues lo que serían las líneas rectas, aquí me sacaría una línea recta para el tejado, para lo que sería las propias líneas rectas que tiene el edificio, etc. ¿Vale? Eso es un poco la funcionalidad que tiene la transformada de Hughes. Se suele utilizar, ya os digo, para detectar figuras geométricas dentro de una imagen, bien líneas rectas o pueden ser otro tipo de figuras como pueden ser círculos, elipses, etcétera. Pero bueno, yo me voy a centrar en la parte de líneas rectas, que es lo más sencillo. Entonces, para hacer la transformada de Hughes, lo primero que hay que hacer es, sobre esta imagen de aquí, detectar los bordes. Para detectar los bordes podríamos utilizar cualquier tipo de operador de detector de bordes, por ejemplo, un Sobel, un Cani, y obtendríamos esta parte de la imagen que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Yo voy a partir en una imagen parecida a esta, en la que ya tenemos lo que son los bordes. Bueno, pues el algoritmo transformada de Hughes, que aquí os he dejado una URL a la Wikipedia por si alguno quiere más información para entender cómo funciona. Básicamente es un algoritmo que, repito, nosotros vamos a utilizar para detectar líneas dentro de una imagen, que emplea un sistema botador. Entonces, sobre cada uno de los puntos de la imagen que es borde, lo que realiza son un trazado de rectas, y una recta la podemos representar de esta manera. Entonces, realizaría rectas en todas las direcciones, ¿vale? Y por el medio de ese sistema botador, lo que hace es que en el ejemplo que teníamos anteriormente de la imagen, que era esta, si sobre todos estos puntos de este borde le aplicamos rectas en todas las direcciones, justamente la recta correspondiente a al propio tejado, por ese sistema botador va a tener un número de valores muy elevado aquí, porque estas rectas en estas direcciones van a incrementar valores sobre estas zonas, pero como sobre esta recta se va a incrementar muchísimas veces, va a tener esta recta de aquí un valor muy elevado, por lo tanto lo vamos a determinar como recta, ¿vale? Entonces, el problema es que utilizar una recta representada de esta manera, como la m, el valor de la inclinación de la propia recta, para rectas verticales esta m sería infinito, lo cual no es muy representable con la aritmética que tenemos en un computador, donde lo que nos interesa son valores discretos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un cambio de coordenadas y vamos a poner esta recta de esta otra manera, donde vamos a obtener este par, que van a ser un par de ángulos para representar la recta final, ¿vale? Entonces, el algoritmo de Hughes
lo podemos resumir básicamente en estos 9 pasos que tenemos aquí. Primero cargamos la imagen, detectamos los bordes de la imagen, que eso lo hacíamos con el CANI, por ejemplo, es decir, nosotros vamos a comenzar a partir del paso 2 de una imagen en la cual ya tenemos los propios bordes. Sobre esta imagen, que ya conocemos cuáles son los bordes, vamos a ir por cada uno de los píxeles de la imagen, por cada uno de los puntos de la imagen, y vamos a ver si es borde, ¿vale? Si es borde ese píxel, lo que vamos a trazar son las posibles rectas, es decir, los posibles pares de ángulos como teníamos anteriormente, ¿vale? Calculamos todos los posibles ángulos θ, calculamos todos los posibles ángulos ρ, y lo que se hace es incrementar con ese pareja ρ-θ el acumulador, ¿vale? De tal forma que esos píxeles correspondientes a una recta van a tener un incremento muy elevado, ¿vale? Porque ese sistema botador va a tener el valor de acumulador muy, muy elevado, ¿vale? Una vez que hemos calculado todo este sistema botador, lo que buscaremos serán aquellas posiciones de la imagen resultante que tienen mayores valores, que van a corresponder lógicamente con las rectas. Y una vez que tenemos esos valores, pues lo que nos va a devolver van a ser los pares de la inclinación o pendiente de la recta, ¿vale? Que son los correspondientes a los que tienen un acumulador con mayor valor. Bueno, más o menos esa es la idea, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poquito el código por encima para que lo entendáis. Ese código vamos a entenderlo un poquito por encima, luego vamos a compilarlo en modo emulación, vamos a ejecutarlo en modo emulación y luego vamos a ir a compilarlo para que nos genere lo que serían los propios reports. Bueno, entonces, yo me voy a conectar al cloud de Intel. Creía que esto lo tenía por aquí. Vale, aquí lo tenemos disponible. Yo me voy a conectar directamente a través del Jupyter, ¿vale? Bueno, me conectaré a través del Jupyter, eso ya lo he hecho anteriormente, entonces sería esta solapa que tenemos aquí. Vale, dentro de esta solapa que tenemos aquí, en el directorio labs es donde he copiado la parte que decía anteriormente y el código y lo he descomprimido, ¿vale? Y lo tenemos aquí, ¿vale? Bueno, para que lo veáis, me voy a crear una consola. Que sería esta consola que tenemos aquí. Me voy al labs, al directorio FPGA. Aquí previamente ya he descomprimido este fichero, el training.tgz, que me ha generado esos 3 directorios. Bien. Accedo al directorio FPGA Lab for Road Shows, ¿vale? Aquí tenemos los commands que os mencionaba anteriormente, que nos va a facilitar la fase de compilación. Esto sería como el chuletario que decía anteriormente. Y vamos a empezar con el código original, ¿vale? Dentro del código original, si me voy al código de la transformada de Hugh, bueno, aquí os voy a explicar un poquito por encima qué es lo que se hace. Bueno, aquí se leería la imagen que leíamos, repito, ya es una imagen que ya tiene los bordes detectados, por lo tanto, eso no me voy a parar en detalle, ¿vale? Aquí voy a crear buffers para la parte de la acumulación de los senos y cosenos, porque si recordáis lo que teníamos en la transparencia, para calcular lo que era esta recta, necesitamos realizar los senos y cosenos de este ángulo, ¿vale? Entonces, para no calcularlo en todas las etapas, lo que voy a hacer es crearme una especie de lookup table con todos los valores senos y todos los valores coseno disponibles. Vale, entonces para ello me voy a crear esta tabla que será para los senos, esta otra tabla para los cosenos. El pixel buff sería la imagen de entrada y el accumulator será el valor acumulador que una vez que trace lo que son las rectas, donde yo voy a incrementar sus valores, ¿vale? Bueno, aquí veis estas líneas de aquí correspondientes por si quiero compilar en fase de emulación o no quiero hacerlo en fase de emulación, ¿vale? En fase de emulación lo que seleccionaría como dispositivo es este FPGA Emulator Selector, ¿vale? Aquí ya se crea la cola y aquí sería la parte correspondiente del kernel, ¿vale? Estas líneas de aquí, ¿vale?
Estas líneas lo que implementaría ya sería la fase de ejecución a la cola y aquí sería el propio kernel. Veis que como tenemos una FPGA ejecutamos el modelo single task, como mencionaba anteriormente, y para todos los píxeles de la imagen lo que aquí se evalúa es si ese píxel es un borde o no es un borde, ¿vale? Si es un borde, su valor va a ser distinto de 0 y por lo tanto voy a incrementar, voy a partir de ese punto trazar todas las rectas e incrementar los valores, ¿vale? Y esa fase lo haríamos en estas líneas de aquí, ¿vale? En estas líneas que tenemos ahí, ¿vale? En este bucle for. Este bucle for lo que hace es crearse todos los ángulos θ y una vez que tenemos los ángulos θ me obtendría el valor de ρ y crearemos e incrementaríamos el valor, ¿vale? Que eso estaba expresado en la transparencia aquí. Incrementar la posición a partir de la pareja ρ y θ del valor del acumulador, ¿vale? Luego, más o menos, yo creo que se entiende perfectamente cuál es el código que quiero desarrollar, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, ya tenemos el código disponible y aquí en la transparencia lo que voy a hacer es, a partir de este código original, voy a generarme el modelo emulado. Luego tendré que ejecutar esta línea de código de aquí, ¿vale? Es decir, invocaré a lo que sería el compilador, pondré este flag de FPGA Emulator para que me seleccione el dispositivo como FPGA Emulator, me va a generar este ejecutable y este ejecutable es el que se podría ejecutar en el host, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Bueno, pues aquí me voy al chuletario para que lo recordemos, ¿vale? Esa primera ejecución es esta que tenemos aquí. ¿Vale? Pues lo que voy a hacer es compilarlo en fase de emulación. Esto hemos dicho que tardaría como unos poquitos segundos. ¿Vale? Y si ahora lo ejecutase, lo ejecutaría en la CPU y bueno, me verifica que los resultados son correctos y bueno, ha tardado ese tiempo. Pero bueno, ese tiempo me da igual porque ese tiempo es un tiempo emulado. De hecho, aquí os saca el valor de la plataforma, veis que os selecciona el FPGA Emulator, ¿vale? Luego no lo ha ejecutado físicamente sobre la FPGA. Bien. Bueno, pues dicho esto, ahora vamos a tratar de obtener lo que son los reports para ver qué problemas tiene el código que tenemos, ¿vale? Entonces, esto es lo que hemos hecho aquí. Yo lo que recomiendo para la fase de compilación es que utilicéis la cola de compilación. Luego, si eso ahora lo vamos a utilizar, ¿vale? Y entonces aquí os lo indico. Hacemos un QSUB para acceder a la cola de compilación y vamos a compilar. Bueno, es verdad que lo ejecuto en el frontend. Lo razonable sería ejecutarlo en la cola de emulación, ¿vale? Y compilaríamos. Esto es lo que ya hemos hecho, lo hemos ejecutado y lo hemos obtenido. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es realizar lo que sería la fase de los reports. ¿Vale? Para la fase de los reports, lo que tengo que hacer es compilarlo con este flag de aquí, que este flag lo que me habilitaba eran los propios reports, que me va a generar un fichero HTML que luego posteriormente podré visualizar. Bueno, pues si me voy aquí, a ver, voy a copiar, a ver si puedo copiar. No, no me deja. Esperar, que no me responde. No me responde la conexión al Dev Cloud. Me voy a volver a conectar. ¿Me ha conectado o no me ha conectado? Vale, y aquí imagínate.
y voy a hacer la compilación. Vale. Voy a ir al directorio de antes. Me voy a ir al original. Y lo que voy a ejecutar son estas dos líneas para obtener lo que serían los reports. Vale, esto tardará como medio minuto aproximadamente. Y esto lo que hace es generarme un fichero HTML con los reports, donde lo que voy a analizar es, bueno, pues dónde aparecen posibles cuellos de botella, ¿vale? Bueno, en teoría ya acabado. Si me voy al directorio original, bueno, aquí aparece una carpeta que es la carpeta fpga.prj. Bueno, aquí dentro hay otra carpeta que es la carpeta reports y hay un fichero que se llama reports HTML. Bueno, pues si visualizo este fichero reports HTML, lo que me van a sacar son los reports asociados a la compilación que acabo de hacer. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un summary, un resumen del tipo de kernel. Aquí aparece lo del single work item, que es un poco lo que mencionaba anteriormente. Aquí aparece el consumo de recursos que tenéis a nivel de ALUs, de RAMs, de DSPs, etc. Bueno, si me voy aquí al análisis de los bucles, aquí en esta línea puedo chequear cuáles son los tiempos de ciclo que tiene el bucle, que como veis dice que aproximadamente son 339 ciclos de reloj, que son muchísimos ciclos de reloj. ¿Vale? Es decir, que el principal problema que presenta este código es que, y aquí os da un pequeño problema, que son dependencias de acceso a memoria, ¿vale? Y ya os digo que principalmente el problema que se presenta es que tiene unos tiempos muy, muy elevados, ¿vale? De hecho, aquí os lo menciono en las transparencias para que lo tengáis. ¿Vale? Aquí lo que he hecho es la implementación, he ido al loop análisis, posteriormente he ido aquí, ¿vale? Y vamos a hacer un poquito más grande para que se vea. Nos aparecen los 339 ciclos de reloj, ¿vale? Que si pinchásemos encima, lo que pasa es que como está a través del Jupyter, me parece que no lo visualiza, no tiene esa interacción, ¿vale? Lo que me indica es que se debe a que en la línea 107 hay un montón de un problema de dependencias de acceso a memoria debido a que en las operaciones de los load y las operaciones de los stores, ¿vale? Luego, fundamentalmente, el principal problema se presenta en esta línea, en la línea 107, y luego también hay un problema de que los tiempos de ciclo son muy malos en la línea 106, ¿no? Bueno, esto también os lo indico aquí, ¿vale? El intervalo de inicialización, que es ese valor de II, corresponde al número de ciclos de reloj del pipeline, que muy alto significa que necesitamos muchos ciclos de reloj para realizar una iteración del bucle. Es decir, que muchos ciclos el pipeline está parado, hay muchos stalls. Eso no es muy eficiente porque la amplia mayoría de los ciclos de reloj se desperdician entre cada iteración del bucle, ¿vale? Bueno, si consultasteis los detalles, que es un poco lo que mencionaba anteriormente, vemos que se debe fundamentalmente a las dependencias de acceso a memorias en la línea 107, que ahora vamos a ver en qué consiste, y también en la línea 106, ¿vale? Vale, si nos vamos a las líneas, aquí aparece, nos vamos a la línea 106 y 107, dice que hay muchas dependencias en los load y stores, de hecho 129 ciclos corresponden, de esos 300 y pico, 129 ciclos corresponden a la operación de load y otros 40 ciclos corresponden a la operación de store. Es decir, que en la línea 107 se tarda aproximadamente 169 ciclos en realizar esa operación, ¿vale?
Bueno, si nos fuésemos a esa línea, para tratar de visualizar a qué línea corresponde, si visualizo lo que sería el código, línea 107, ¿vale? Es esta de aquí, que el principal problema que se presenta es que realizo una lectura de esta variable, accumulators, bueno, con la posición correspondiente, cojo, le sumo el valor del increment y lo vuelvo a guardar, ¿vale? Luego ahí veis el principal problema de dependencias de acceso a memoria, es decir, que cargo el valor, lo incremento y luego vuelvo a almacenarlo, ¿vale? A un load, incremento y luego un store, ¿vale? Y esto no es nada eficiente en este tipo de arquitectura porque el accumulator está físicamente mapeado en la memoria principal de la FPGA, ¿vale? Donde decíamos anteriormente que los tiempos de ciclo son muy elevados. Entonces parece que lo más conveniente sería almacenar estas variables accumulators en la FPGA más cercana, en esas especies de memoria locales que mencionábamos en la parte anterior del taller, que podíamos utilizar hardware específico de la FPGA para almacenar temporalmente esos valores accumulators, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que propongo en la siguiente versión, ¿vale? La siguiente versión, que sería esta de aquí, ¿vale? Lo que hago es un código correspondiente a la memoria local para almacenar esa información. Voy a poner en grande. A ver, perdona. Vale. Entonces, lo que os mencionaba, el siguiente código sería utilizar la memoria local de la FPGA disponible para almacenar de manera temporal esos valores acumulados, ¿vale? Ese accumulator. Vale, y para ello esto es tan fácil como en el código coger y describir una nueva array, que esto físicamente se va a mapear en la memoria local, sería este accumulate local, ¿vale? Con el mismo tamaño que teníamos antes, inicialmente lo inicializamos a 0, ¿vale? Para luego posteriormente el valor del incremento lo acumulamos directamente sobre este valor que hemos creado en memoria local. Y luego habrá una fase final donde tenemos que actualizar el valor accumulators a partir de este valor local que nosotros hemos previamente almacenado aquí. Pero este bucle, que es el bucle donde más tiempo se va a tardar, que es el bucle que, entre comillas, nos interesa bastante saber cuál es el tiempo de ciclo, porque es el bucle más interno de todos, donde se va a ejecutar el paralelismo de tipo pipeline, ¿vale? Nos va a interesar que este acceso a memoria sea lo más eficiente posible, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer y el código lo vamos a tener en el local memory, ¿vale? Volvamos al chuletario que teníamos anteriormente, compilémonos para que nos genere lo que serían los reports. Y ahora visualicemos el resultado del report. Mencionaba, esto tardaba un poquito, varios segundos, hasta en torno a 1 minuto. Bien, ya acabado. Bueno, nos vayamos al report. En este caso, habría que irse al report del local memory. Ahí no me deja. A ver. El local memory. Aquí el directorio report y el HTML. Bueno, si me voy al análisis de nuevo, ¿vale? Ahora fijaros que el kernel
de los 330 y pico ciclos de reloj que tardaba cada una de las iteraciones para inicializar lo que era la parte del paralelismo pipeline, ahora tarda en torno a 2. Es decir, ha mejorado sustancialmente estos tiempos de ejecución, ¿vale? Ha mejorado sustancialmente. Por lo tanto, ya tenemos una primera mejora que sería la utilización de memoria local para el ejemplo de las FPGAs, ¿vale? Entonces, lo he vuelto a hacer. Ahora, esto es lo que menciono. He ido aquí al report. Tenemos ahí el valor de 2, ¿vale? Si chequeásemos encima, pues veríamos que ahora, en la línea 114 es porque ahora cambia un poquito la línea de código, pero en la línea 114, donde se realizaba la acumulación, veis que tarda en torno a un ciclo de reloj en la operación de load y un ciclo de reloj en la operación de store, ¿vale? Luego hemos mejorado sustancialmente de los 160 ciclos que teníamos anteriormente, ¿vale? Luego veis una primera mejora, el intervalo de inicialización, ¿vale? Bueno, si nos fuésemos, ya hemos visto que hay una gran diferencia de rendimiento, 2 ciclos que tenemos ahora frente a los 330 y pico que teníamos anteriormente. Si nos fuésemos a la solapa de consumo de recursos, que no lo hemos hecho con anterioridad, pero lo teníais aquí, ¿vale? Ay, no me lo visualizas, Panol. Bueno, pues no me lo visualiza, pero bueno, lo tenéis aquí. Esas serían los valores que tenemos y voy a poner el valor que teníamos originariamente, la versión inicial, para que veáis que se han incrementado el consumo de recursos. Lógicamente hemos utilizado memoria local, que eso va en detrimento del consumo de recursos, pero hemos mejorado sustancialmente los tiempos de ejecución. ¿Vale? Entonces teníamos aquí que como máximo tenía un 6% de la RAM, ahora tenemos que la RAM se ha incrementado un 13%, ¿vale? Tiene todo el sentido porque hemos utilizado los bloques de tipo RAM para mapear lo que era la memoria local. ¿De acuerdo? Bueno, ha mejorado el rendimiento a expensas del consumo de recursos. Bueno, aquí os lo pongo. La RAM del 4% pues ha pasado al 9%, como veíamos anteriormente, debido al uso de la memoria local para almacenar en la parte de las acumuladores. Bueno, y otra de las optimizaciones que hemos comentado anteriormente sería el tema del desarrollo de bucles para mejorar el paralelismo a nivel de instrucción por iteración. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí un unrolling en el bucle este de aquí, una vez que ya hemos utilizado la memoria local, pues con esta pragma lo que le digo es que puede desenrollar este bucle hasta 32 iteraciones, ¿vale? Además, le introduzco esta otra pragma de aquí para decirle que este bucle yo ya sé que es independiente entre sí, por lo tanto puedes desenrollarlo sin ningún tipo de problema. Y lo que vamos a hacer a continuación sería la evaluación del código desarrollado y mirar cuáles son lo que serían los reports, igual que antes. Bueno, eso lo teníais en la versión del código de Unroll. Bueno, pues volvamos al chuletario para obtener las 2 líneas. Estas serían las 2 líneas correspondientes a la generación de report. Y ahora podría irme a la visualización del report correspondiente al último ejemplo, que sería el del unrolling. Bueno, mientras tanto, si queréis os pongo las transparencias y luego lo verificamos. Bueno, si sacásemos de nuevo el report relacionado al intervalo de inicialización, vamos a observar aquí que ya es en torno a 1, hemos bajado de 2 a 1, ¿vale? O sea, hemos mejorado un poquito, no tanto, pero hemos mejorado un poco. Pero lo que me importa sobre todo es en la solapa del loop análisis, que ahora lo veremos, nos va a indicar que se desarrolla hasta 32 veces con el consecuente incremento en consumo de recursos, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a ver. Todavía no ha acabado la
la compilación con los reports ahora. Vale, si nos vamos aquí al unrolling, en reports, no sé por qué no me saca nada. Sí, el 26 de febrero. Ahora. Bueno, si nos vamos aquí al análisis del bucle, vemos lo que mencionaba anteriormente. Fijaros que se ha hecho aquí un desenrollado de 32. ¿Veis ese 32 por partial unroll? ¿Vale? Luego se ha ejecutado el desenrollado que nosotros habíamos mencionado. Vemos que el tiempo de intervalo es aproximadamente un ciclo, ¿vale? O sea, ha mejorado también sustancialmente. Bueno, esto a costa, repito, de incremento de recursos, ¿vale? Fijaros que ahora pasamos a la RAM un 38%, mientras que antes teníamos apenas un 6%, ¿vale? Y aquí teníamos un 1% para la parte de las ALUs y las FFS, y aquí, bueno, pues tenemos un 4 y un 6%. Bueno, se han incrementado y también de los DSPs, ¿vale? Pero bueno, tenemos recursos más que suficiente porque solamente la fase de la RAM se llena con un 38%. Hasta el 100% de la FPGA tenemos más que recursos disponibles para poderle sacar partido. Bueno, pues dicho lo cual, ya os voy a comentar cómo se realizaría la fase de compilado, que repito que esta no la voy a comentar no la voy a hacer online porque tardaría muchas horas en compilarlo, y la fase de ejecución, ¿vale? Entonces, para la fase de compilación, yo lo que he utilizado es la cola FPGA Compile, que es la que tenía bastante más memoria disponible, un extra de memoria disponible. Bueno, aquí sería razonable cargar las variables de entorno relacionadas con el Quartus, porque recordar que ahora tenemos que sintetizar en hardware y para ello se hace uso de la herramienta del Quartus. Luego cargamos en el path las variables de entorno, ¿vale? Aquí os lo indico en esta línea. Hacéis con esta parte de aquí cargaríais las variables de entorno en el path. Con esta parte se compilaría. Bueno, aquí ya os indica que esto tardaría muchas horas en completarse. De hecho, el código que he generado me parece que tardaba en torno a 3-4 horas en cada una de las compilaciones. Y una vez que tenéis el código ya generado, bueno, pues os devolvería el ejecutable este de aquí, fpga.hardware, que ya lo tendríamos sintetizado. Bueno, ya os lo digo, tarda bastante. Lo recomendable sería crearse un job y mandarlo a la cola FFPGA Compile. Y una vez que ya tenéis el código ejecutable, pues nosotros lo lanzaríamos en la cola de donde se encuentran las FPGAs. Hay una cola que se llama FPGA-runtime, que os lo especifico aquí. Tenemos hasta 12 FPGAs de tipo ARIA10, ¿vale? En esa cola. Luego invocaría esa cola, ¿vale? O directamente accedería a uno de los nodos que tuviese FPGAs que estuviese libre. Y bueno, aquí veis que ya me voy al código original, ejecuto la versión hardware y me tarda en torno a 2,66 segundos. Esto sería para la versión hardware, ya veis que hace uso de la FPGA tal cual, vía hardware. Para la versión con memoria local, que tardaría 0,058 segundos, que esto, la principal diferencia ha sido la utilización de memoria local para almacenar los valores de los acumuladores. Y si hiciese el unrolling, que sería esta fase de aquí, pues veis que también mejora sustancialmente para la última parte, que lo ejecuto y tardaría 0,006 segundos para realizar la transformada de Hugh, ¿vale? Entonces, bueno, ya observáis cómo por medio del OneAPI puedo generar código de FPGA para una FPGA de manera bastante amigable y con la principal ventaja de que este código sería plenamente exportable a cualquier otro tipo de dispositivo mediante el esquema del OneAPI. Y bueno, pues por mi parte no tengo nada más que comentaros. Si tenéis alguna pregunta, me parece que tenemos un chat habilitado. Y si tenéis alguna pregunta, bueno, pues esperaremos 2 o 3 minutos a que vayáis formulando las preguntas y trataré de responderoslas.
¿Tienes alguna otra cosa más que comentar, José? No, muchas gracias a todos por la asistencia. Estoy revisando a ver si miramos Preguntas y respuestas. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, si no hay preguntas, simplemente agradeceros la asistencia y agradecerle a Carlos el seminario que nos ha dado sobre FPGAs y OneAPI. Y pues nada, esperad veros en los próximos webinars que vamos haciendo periódicamente. Sin más, pues nos vamos a despedir. Esperaremos un poquito más por si hay algún tipo de pregunta y tratamos de contestarla.